¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Radio Búnker. En el día de hoy les traigo una review, análisis y por supuesto prueba de recepción de la Tecsun Papa Lima 368, una radio portátil súper interesante que la verdad como están las cosas en Europa, hoy más que nunca deberías tener una radio de onda corta contigo. Vamos a la introducción del canal y volvemos con el análisis en detalle. Muy bien amigos, vamos entonces a proceder con el desempaquetado de este pequeño receptor de onda media, onda corta y FM comercial. Vemos que bueno, la caja no tiene nada del otro mundo, una simple caja de cartón con un montón de escrituras y indicaciones en un chino perfecto, así que bueno, mucho acá no hay para ver, ni sobre todo no vamos a entender mucho. Lo que nos interesa es lo que está adentro. Y aquí, bueno, lo primero que vemos es un pequeño manual. Tecsun.com.cn. Tecsun era una marca creo que australiana y fue comprada por los chinos. Bueno, todo, no trae nada en español, ni mucho menos en inglés o en algo parecido, así que bueno, no importa. Es un manualcito que creo que muy poca gente lo va a poder leer, por lo menos aquí en Occidente. Ya vamos a pasar a la radio, la vamos a dejar de lado. Vemos que hoy sorprendentemente, esto me ha llamado la atención, viene con esta pequeña guarda, esta pequeña funda para poder trasladar la radio, de estas que se unen, digamos, se cruzan por el cinturón y nos permiten llevar la radio colgando al mejor estilo celular de los años 90, tipo StarTAC o similar. Pero la verdad que llama la atención la calidad, se siente muy bien, tiene ahí el logo de Tecsun y se la ve bien hecha, la verdad que sorprende, puede ser interesante para transportarla. Si seguimos analizando un poquito la caja, es curioso porque la caja viene, bueno, esta parte es un plástico, pero son esos plásticos forrados como en terciopelo. La verdad que llama curiosamente la atención. Luego viene con un cable tipo micro USB, que ya vamos a ver para qué se usa. También tenemos una antena de onda media, 150 a 1710 kHz. Una antenita, esta de adentro debe tener un ferrite, así que esa es la típica antena de AM. Y también vemos que nos trae aquí unos auriculares que la calidad percibida podríamos llamarla media. No son tan mal, pero miren el detalle que tienen. Vienen con la marca grabada en el auricular. Así que bueno, interesante. Se ven relativamente bien. Y bueno, por acá veo que un pequeño plástico y con eso terminamos con el desempaquetado de lo que trae la caja de la Tecsun. No por supuesto olvidarnos de la radio, la receptora en sí. ¿Qué es lo primero que vemos por el exterior? Bueno, vemos que tenemos una faja para llevar también en el cinturón, colgando del cinturón. Esta radio funciona con baterías, la cual viene incluida, es una BL5C, todo con la marca de Tecsun, eso es súper interesante. Es una batería de unos 500 mAh, si no me equivoco. Es una batería que me hace acordar mucho a los teléfonos Nokia. No sé ustedes si les hacen típica batería de teléfono Nokia reversible. Y algo muy interesante hablando también de la batería es que tiene esta pequeña radio tiene la posibilidad de carga por USB. Y el cable que les había mostrado, que nos venía incluido en el set de la radio, sirve para eso, para cargar la batería interna. Por este costado, por el lado derecho, tenemos volumen, tenemos dial de sintonización. En la parte de arriba tenemos la salida de auriculares, la posibilidad de conexión de una antena externa o la antena de AM.
Esto vendría así por el estilo y se conecta para recepción en AM. Luego también ahí a la izquierda se puede observar la antena desplegable, una antena telescópica de aproximadamente un metro de extensión, lo cual es bastante bueno. Se siente firme, no, la verdad que no tengo críticas por ese lado. Y lo que sería el lado izquierdo de la radio, no vemos ningún botón ni nada por el estilo. Este conector, digamos, este enganche puede ser retirado haciendo un poquito de fuerza. Se puede retirar para hacer, yo creo que más cómoda la manipulación de la pequeña Tecsun. La verdad que es súper liviana. Prácticamente ni se siente en la mano. Los plásticos se sienten de buena calidad, si bien son plásticos. Se siente robusta la radio, no cruje, no da la sensación de que se va a romper inmediatamente. Viene con un pequeño sticker ahí holográfico, que creo que dice Tecsun. Y bueno, eso sería por el exterior. En la parte frontal vamos a tener el altavoz, un altavoz del que ya les voy a comentar un poco, pero es un altavoz que se escucha muy muy bien. Les voy adelantando un poco, se escucha muy muy bien para el tamaño que tiene la radio. Tenemos también el teclado, donde ya vamos a ver más en detalle las funciones, pero tenemos allí lo que sería el teclado para introducir, el teclado numérico para introducir la frecuencia, y tenemos un enorme display donde, bueno, está siempre prendido. Por más que uno prenda y apaga la radio, este display siempre está prendido y nos va a indicar la hora, la temperatura y el estado de la batería. Bastante útil, la verdad que indique la temperatura es más que nada una anécdota, porque acá no hacen 26 grados ni loco, debemos estar alrededor de 23 como mucho. Entonces, sí, es una temperatura bastante aproximada, no es la temperatura ambiente. La hora está bueno, se agradece tenerlo, bien grande, sirve, tiene varias funciones, incluso vamos a ver que tiene una función de alarma, de despertador. Bastante interesante esta radio. Vamos a encenderla y a ver con qué es lo que nos encontramos. Al encenderla, bueno, ya aparece ahí el sonido. Le voy a sacar el sonido y voy a pasar a mostrarles un poco las funciones que tiene. Esta radio cubre las bandas, que acá lo tiene bien digamos, especificado. Nos cubre desde 153 kHz hasta 513 kHz, y luego de 1711 kHz hasta 30.000 kHz, lo que serían 30 MHz. Y también tenemos una parte de onda media de 522 kHz hasta 1620 kHz. Y también, por supuesto, una partecita de FM extendido, ¿no? Que va desde 64 MHz hasta 108 MHz. Lo cual es un rango bastante bueno para una radiecito. Me hubiese gustado que trajera VHF, pero bueno, más no se le puede pedir. Ya vamos a ver más adelante que la recepción, que lo que más nos interesa si queremos una radio, por ahí llamémoslo de emergencia, o una radio de prepper, una radio para tener en caso de, Dios no lo permita, una guerra nuclear o algo por el estilo, es que pueda cubrir onda corta, ya que el alcance es tremendamente superior y nos va a poder mantener informado, o por lo menos vamos a poder estar al tanto de la situación en el caso de un apagón. Pero bueno, eso es otro tema. Lo que quiero decir es que la parte de HF, lo spoileé un poco, lo hace muy bien, y eso nos interesa. ¿Qué tenemos aquí en el manual? Bueno, perdón, en la parte del teclado vamos a empezar por un botón donde vamos a poder ir eligiendo en display las distintas funciones que podemos mostrar. Tenemos una alarma, tenemos mostrar la temperatura, o podemos mostrar también la señal y la relación señal-ruido. Está expresado en dB, lo cual es un poco complicado. La verdad que podrían haber hecho otra medida, pero bueno, es interesante al menos tener
El de señal ruido me ha parecido es el más interesante, el cual nos está midiendo la señal que hay entre el piso de ruido y la estación que estamos recibiendo. Muy bien, si seguimos entonces con el teclado, vamos a ver que tenemos el botón de Time o tiempo, donde vamos a poder ahí configurar todo lo relacionado con la hora. También tenemos el botón de alarma, donde configuramos todo lo relacionado con la alarma, y también ya pasamos aquí a los botones laterales, donde vamos a poder elegir las bandas en que queremos escuchar, si onda media o onda larga, si queremos pasar a la parte de FM, o FM estándar, que es la de 88 MHz, no la de 65, y también, por supuesto, si queremos pasar a la parte de onda corta. Lo más interesante que tiene esta radiecito en la recepción de onda corta es que tenemos tanto el modo de LSB como modo USB. Entonces vamos a poder tranquilamente escuchar radio aficionado sin ningún problema. También tiene unos botones especiales de ETM, lo cual permite hacer un escaneo de señales y almacenarlas en las memorias. Tiene muchísimas funciones, la verdad, súper interesantes para lo que es escaneo, así que podemos incluso tener un banco para estaciones que siempre queremos escuchar en ciertas frecuencias, y otras, por ejemplo, si viajamos a una ciudad nueva, podemos hacer un escaneo rápido que no se guarda, o sea, se guarda en otro banco, pero no superpone las memorias que ya teníamos predefinidas digamos, de nuestra ciudad. Entonces, si uno viaja a otra ciudad, puede hacer un escaneo rápido y ya almacenar esas estaciones nuevas. Otra cosa muy interesante que me gustó muchísimo es la posibilidad de elegir el ancho de banda de la recepción que vamos a querer, sobre todo en SSB, en banda lateral, ya que si lo podemos poner desde 500 kHz, lo cual nos viene ideal para poder recibir estaciones en telegrafía, o incluso podemos ponerlo si queremos reducir un poco el ruido, ese soplido típico de las bandas VHF, sobre todo de las bandas bajas, lo podemos poner en 2,2 kHz y digamos, de esa forma tener un audio un poco más tranquilo, más normal. Por otro lado, si lo que queremos es una gran calidad de recepción, porque la persona que estamos escuchando tiene un transmisor de ancha banda, un transmisor de banda ancha, me salió al revés, lo podemos poner en 4 kHz y disfrutar de una mayor calidad de recepción, lo cual es súper interesante. Otro tema también es el paso de sintonización que tiene la radio. Por ejemplo, cuando si queremos hacer una sintonía fina en estaciones de onda corta, por ahí se nos complica solamente pasando de 1 kHz, y en ese caso lo que tenemos que hacer, perdón, me estoy equivocando de botón, es este que está acá, el que dice Step. Podemos elegir un paso de hasta 1 kHz, 0,01 kHz, lo cual son 10 Hz de paso, y está súper interesante para hacer una sintonía fina del corresponsal, sobre todo, como les decía, en SSB en banda lateral. También, bueno, ya que estamos acá, tenemos una luz de retroiluminación, una luz naranjita, que la verdad que hace juego con el dispositivo y le queda súper bien. Más que estas funciones, creo que tiene un par más de funciones, pero son la verdad que secundarias. Les he mostrado lo principal. Quiero aclarar que la verdad que la batería tiene una duración que es prácticamente eterna. Yo recibí la radio, la puse a cargar, y desde hace ya una semana que la estoy usando. A ver, no la utilizo todos los días de corrido, pero me pongo por ahí por las tardes a escuchar radioaficionados y no sé, digamos 20 minutos todos los días, media hora todos los días, y hace una semana y ni siquiera se me ha bajado una rayita lo que sería el indicador de batería. No sé si después cuando se empieza a descargar, empieza a bajar más rápido. Igual, una batería eterna, nos podemos despreocupar del tema baterías y
Lo bueno que tiene es que la recarga se hace con cualquier micro USB que podemos encontrar por cualquier lado. O sea, con un power bank aquí, esto es eterno, lo cual le suma puntos a favor, sí, como les decía a la introducción del video, que esta es una radio que tiene por ahí un poco, digamos, como de emergencia. La batería no nos va a dejar, no nos va a soltar la mano y nos va a ser súper útil. Otra de cosas que me gustan, cosas que no me gustan, bueno, el tema de sintonía. Todas las Tecsun tienen más o menos el mismo problema, pero, por ejemplo, permítame cambiar el ancho de banda. Cada vez que hacemos un cambio de 1 kHz se produce como un pequeño silencio. Esto es típico en todas las Tecsun económicas. Es el PLL que va pasando de a 1 kHz. Otra cosa que me había olvidado decirles es que cuando cambiamos la frecuencia nos indica arriba la banda en la que estamos. Esperen que lo bajo un poquito. 20 MB, que sería 20 meter band, ¿no? 20 metros, banda de 20 metros. Eso, la verdad que se agradece un poquito. No quiero hacer una prueba de recepción, ahora ya les voy a dejar en el video, están las pruebas en distintas bandas que he hecho. Están con capítulos, así que si quieren pueden pasar a ver eso. Pero esto es algo que no me gustó. Que, a ver, no afecta en absolutamente nada, pero ese silencio que hace, bueno, digamos, es un poco incómodo en la recepción. Creo que si se sacara ese freno de audio que hace, tendría 10 puntos. Otro tema que no me gustó, bueno, que me hubiese gustado que tenga, es el hecho de tener VHF, pero bueno, para poder recibir aviones, la banda aérea o la banda de radioaficionados, eso me hubiese gustado muchísimo, pero bueno, no lo trae. Igual, como les digo, ya lo van a ver, se los voy a mostrar ahora, la parte de recepción en HF solamente con la antena telescópica hace prácticamente milagros. ¿Qué más me queda? ¿Qué es lo que me gusta? Bueno, ya un poco se los he dicho, el tamaño, la practicidad, la calidad, la duración de la batería, la recepción, tiene una recepción muy buena, el altavoz, el display, me gusta que tenga este display grande, me gusta la antena, se siente robusta, no da la sensación de que se va a romper inmediatamente. La calidad de construcción, que se cargue con USB, todos esos son puntos a favor que están muy bien. Y en FM tiene un audio que es increíble, fuerte, claro, y si uno la quiere usar para escuchar FM tranquilamente sin ningún problema. Vamos entonces a las pruebas de recepción y ahí se dan ustedes también una idea de qué tan bien funciona esta pequeña radio haciendo las pruebas de recepción solo con la antena integrada. No he utilizado antenas externas. Sehr hohes Grundwasser und das ist hier der Grund, warum ich hier gutes Signal mache. Ja, ist so wie das ist. Ja gut, Peter, du hast ja was vom Geburtstag erzählt heute und ich nehme mal an, wenn du da mit der Geburtstagsfeier, da bist du ja auch involviert. Vielleicht machst du, ja, ich wollte dir Mut machen, ja, unter Umständen hier zu verabschieden. Oder habe ich das falsch verstanden mit dem Geburtstag? Ja, okay. Der Karl hat bestimmt 3% mehr Leistung, Karl, ne? Ja, ich hab da etwas mehr, ja, 600 Watt.
l'anno 8 novembre in Chieco. Molto bene, grazie sia per i 3 punti ma anche per la QSL. Il punto 5-9 Danke fürs Korrektur, Marco 73. Ciao, ciao, Fjordet, Yankee Tokyo 1, Hotel America. Foxtrot 4, Fox Lima Hotel, merci beaucoup. Second, 5 and 9, 59, my name is Vic, Zulu India Kilo, Roger. Merci beaucoup, Dimitri. Second just Kutiari Belgrade, Quesil. Okay, super, very, very nice. I'm running 100 watts and yes, OFC 1000 MP Mark 5. Antenna is 3-element tri-bander, only 8 meters high. Yourself? Den Ukraine-Krieg zurück. Der treibe die Preise für Sprit, Heizöl und Gas immer weiter nach oben, zuletzt um 35%. Haben Unternehmen dadurch höhere Ausgaben, reichen sie die laut Statistischem Bundesamt zunehmend an Kunden weiter. Auch das treibe die Preise nach oben. Hinzu kommen nach Angaben der Statistiker die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie. Lieferketten seien gestört, dadurch gäbe es vielfach Engpässe. Das lasse viele Waren ebenfalls knapp und teurer werden. So stiegen die Preise für Lebensmittel um über 8%. Speziell beim Sonnenblumenöl, bei Butter oder Mehl gab es noch drastischere Preissprünge. Auf das Jahr gesehen rechnet die Bundesregierung mit einer Inflation von über 6%. Ein mögliches Gasembargo könne die Inflation sogar noch deutlich